dime de dónde vienes, que son las sí. Saña es uno de los distritos de la provincia de Chiclayo, ubicada en la costa norte de la región Lambayeque, a orillas del río que lleva su nombre, en las laderas del Cerro Corbacho. Se encuentra a 51 kilómetros y 55 minutos de la ciudad de Chiclayo. Posee un clima seco y variado. Saña fue fundada el 29 de noviembre de 1563, con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saña, por el capitán del ejército español, don Baltasar Rodríguez, ordenada por el virrey Diego López de Zúñiga. Debido a su excelente y estratégica ubicación, por el buen sistema de riego que allí habían realizado los indígenas, y por presentar una riqueza natural y atractiva por la fertilidad de la tierra, fueron motivos suficientes para elegir dicha zona y fundar Saña. Saña estuvo en ese entonces al centro de una red de vías comerciales, que hizo que la villa llegara a ser una ciudad opulenta, tanto así que casi se convirtió en la capital del país. Pero esa misma riqueza fue el motivo de una de sus tragedias. De cualquiera te enamora. Existe una ciudad fantasma que alguna vez iba a ser considerada como la capital del Perú. ¿Se imaginan eso? Pues bien, estamos en Saña, sinónimo de historia, tradición, sobre todo la aterradora y verdadera historia de su esclavitud. Esto va a ser muy interesante, acompáñenme. Desdichado hasta la muerte al hundero le da. Al hundero le da. Al hundero le da. Al hundero le da. En la época prehispánica, solo habitaban esa zona indígenas descendientes de la cultura mochica, que solían vivir en las faldas del Cerro Corbacho, sitio arqueológico que lamentablemente sufre de saqueos y abandono por parte de las autoridades. Durante los tiempos del virreinato, los españoles trajeron a esclavos negros para el trabajo agrícola y de servicio. Durante este periodo, Saña, que para ese entonces era llamada la Sevilla del Perú, o Potosí Pequeño, atrajo hasta las puertas del pueblo al corsario inglés Edward Davis, quien invadió la ciudad en 1686. Tras vencer una débil resistencia, entró en ella y junto a sus hombres saquearon iglesias y casas, violaron mujeres y se llevaron una gran cantidad de riquezas, por lo que muchos de sus pobladores optaron por migrar a Lambayeque, Ferreñafe y Túcume. Después de este acontecimiento, Saña logró recuperarse, pero por desgracia, el 15 de marzo de 1720 ocurrió una inundación, pues las aguas del río Saña arremetieron con fuerza en la ciudad, destruyendo todo lo que estaba a su paso. Luego vendría una gran inmigración asiática para trabajar en las haciendas azucareras, quedándose después de cumplir sus contratos para abrir nuevas bodegas y pulpería. Surgió así, después de muchas generaciones y fusiones, un poblador con características asiáticas, negras y moches, que en la actualidad son los habitantes de la zona. Saña llegó a tener 14 iglesias del estilo barroco, muy adornadas, pero actualmente solo se conservan 4 de ellas: La Merced, San Agustín, San Francisco y la Iglesia Matriz. A Saña le sucedió 3 tragedias que marcaron el futuro de su población. La primera fue la muerte del sacerdote y patrón del pueblo, Santo Toribio de Mogrovejo, un 23 de marzo de 1606, un día de Jueves Santo. Los sañeros no se recuperaban de la pérdida de su venerado sacerdote, cuando fue invadida y saqueada por el pirata inglés Edward Davis,
el 4 de marzo de 1686. Temido pirata, que en su nave Tigre, repleta de marineros y cargada con 36 cañones, desembarca en Cherrepe, y Saña fue saqueada durante 7 días. Esto sucedió a raíz de que Saña gozaba ya de fama por su gran opulencia y desarrollo comercial, hasta el punto de cruzar fronteras, tentación para piratas y saqueadores. Como si fuera poco, Saña estaba destinada a desaparecer, ya que después de 36 años, el 15 de marzo de 1720, tercera fecha fatídica, donde el río Saña se desbordó por las grandes lluvias que cayeron durante 3 días. En Saña se celebran durante el año 3 importantes fechas. La primera, el 27 de abril, dedicada a su patrón, Santo Toribio de Mogrovejo. La segunda, el 15 de mayo, a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. Y la fecha central de la fundación de la ciudad es el 29 de noviembre, donde Conexión Juvenil les hace una cordial invitación para que puedan disfrutar y deleitarse con estas fiestas en honor a Saña. Podrán apreciar juegos artificiales, bailes populares, procesiones, peleas de gallos, festival gastronómico, deportes diversos y mucho más. En su máximo apogeo, en el plano religioso, se llegó a construir 14 iglesias, fruto de la evangelización española, e inclusive no lo tenía ni la capital de Lima. De lo cual, hoy en día solo podemos contemplar de lo que ha sido el glorioso esplendor 4 iglesias, como el convento de San Agustín, Iglesia La Merced, Iglesia San Francisco, Iglesia Matriz. Nos encontramos en el convento de San Agustín. Esta es una de las principales iglesias de Saña, que fue fundada en 1584. El convento San Agustín es la obra de mayor valor arquitectónico y joya arqueológica godicista de este distrito. Este término godicista lo empleamos con cierta reserva, por ser la tendencia al adorno y no a la textura gótica. Esta obra sería de fines del siglo XVI. Nos encontramos en la bóveda principal de la iglesia San Agustín. Precisamente nos acompaña el gran historiador, el señor Alfredo Pérez, para que nos cuente un poquito sobre la historia de esta iglesia. Muy buenas tardes a cada uno de los televidentes. Nos encontramos ubicados en la bóveda principal de uno de los conventos más importantes del distrito de Saña, el convento de San Agustín, joya arquitectónica válida, construida en el siglo XVI del año 1584. Donde nos muestra una arquitectura de nivel gótico isabelino y materiales que totalmente sorprenden a muchos de sus pobladores y visitantes quienes conocen esta iglesia, recalcándoles ante ello las partes importantes de las construcciones conservan ladrillo, calicanto entre cal, arena y clara de huevo de aves guaneras y utilizaron a la vez muy poco el adobe, las cuales a muchos de los peruanos quizás los confunde, que al observar materiales de ladrillo piensan o un conocimiento que la iglesia es una construcción actual, la cual totalmente la iglesia mantiene 437 años con sus materiales totalmente originales.
precisamente un lugar muy hermoso para poder descubrir y ver cosas que nos pueden encantar, ¿verdad? Claro, Saña, les hago presente, cuenta hasta la actualidad con 4 patrimonios culturales: el convento de San Agustín, la iglesia matriz o antigua Plaza Mayor de Saña, el convento de San Francisco y entre ellos el lugar donde nos encontramos, el convento de San Agustín, diseñado y construido por Blas de Orellana, un antiguo arquitecto español, quien edificó esta ciudad colonial de Saña a principios del siglo XVI en 1563. Alfredo, cuéntenos por favor, ¿por qué el convento San Agustín terminó en estas condiciones? Es muy importante comentarles que durante la etapa de la colonia, a inicios del siglo XVIII, Saña se convirtió en un pueblo fantasma, en una ciudad que desapareció producto de una inundación, donde las aguas llegarían a un nivel de altura entre 3 a 4 metros y a la vez también obtuvo un nombre muy opulento. Esta ciudad de Saña, conocida como la Sevilla del Perú, a la vez se conoció como Potosí Pequeño por las grandes riquezas que obtuvo y más aún ahora ha sido conocida por parte de muchos pobladores con el nombre de la herencia cultural africana, porque descendemos de muchas familias africanas quienes trabajaron en esta ciudad de Saña durante el siglo XVI. ¿Están abandonadas estas ruinas de San Agustín por el Instituto Nacional de Cultura? Claro que sí, le hago presente, señorita, siendo poblador de este distrito de Saña y a la vez parte de la historia, mencionándoles este lugar desde que fue inundado por parte de la ciudad y en las inundaciones del río. Muchas personas lo aceptaron. El lugar totalmente queda hasta ahora abandonado. Desde años atrás abandonado por la ciudad. Ante ello, españoles y esclavos dejaron el lugar por la inundación y ahora penosamente las autoridades no le han dado el valor necesario en restauraciones y sobre ello mantenimiento. El lugar se restauró hace un promedio de 10 años. Hasta ahora ha quedado totalmente en un estado de abandono, donde las lluvias y los fenómenos perjudican parte de este patrimonio. Me imagino que alguna gente habrá muerto en esta iglesia por la inundación, ¿no? Sí, te hago presente, durante las escrituras de Antonio de Rivera, un historiador de la ciudad de España, menciona que esta ciudad quedaría muy abandonada y entre ellos muchas personas murieron por parte de esta inundación y la mayor parte serían esclavos que estaban en áreas de prisión durante aquella época. ¿Cuáles son las reliquias que se encontraron en esta iglesia San Agustín? Como reliquia importante, contamos con los restos de Santo Toribio de Mogrovejo, quienes fallecieron en esta ciudad de Saña, quien falleció el segundo arzobispo del Perú, un 23 de marzo de 1606, y entre ellos también se encontraron antiguos jarrones con letras en latín, las cuales fueron traducidas, y menciona aquellas letras la familia de Arce, una familia muy importante de alto linaje durante el siglo XVI. Ahora nos encontramos en el claustro del centro principal de la iglesia San Agustín, donde el señor Alfredo Pérez nos seguirá contando sobre la historia de San Agustín. Nos encontramos en la parte principal del patio de este convento de San Agustín. Este tipo de convento llegó a obtener una arquitectura muy resaltante, mostrándonos arcos en medio punto de un nivel romano y renacentista, donde en el centro del patio se llegó a encontrar desde aquella época un antiguo pozo que sus aguas se emplearían para el propio abastecimiento de esta congregación. Más aún a nuestros alrededores podemos observar antiguas habitaciones que conformaban parte de este convento y entre ellos puede usted observar a su alrededor unos niveles de los arcos penosamente caídos, producto de la inundación del año 1720. La cantidad de frailes que pudieron habitar este convento fue un promedio entre 160 a 200 frailes, uno de los conventos más grandes y amplios de esta localidad de Saña. Fue una iglesia de una sola nave. Su obra, según estudios históricos del padre Antonio de Ivezas,
data de la última veintena del siglo de la fundación de la villa, es decir, de 1585 a 1590. Esta es una de las principales iglesias de Zaña, donde muchos de nosotros hemos tarareado la canción Alundero le da, del compositor Nicomedes de Santa Cruz. Cuéntenos, señor Alfredo, un poco sobre esta iglesia de San Francisco. Nos encontramos ubicados en el convento de San Francisco, una joya arquitectónica construida, Dana, en los años de 1585, uno de los templos más importantes también de esta antigua ciudad colonial de Zaña. Penosamente, el convento se encuentra en esta condición, ya que Zaña anteriormente fue inundada también en 1983, donde estos fenómenos del Niño deteriorarían parte de esta iglesia, y en los años de 1970 también serían afectadas muchas de las iglesias, como San Francisco, producto de un terremoto en 1970. Te hago presente que estás ubicado en la parte principal del templo, entre su ingreso principal hacia el lado interno, arcos de una arquitectura gótica conformando un claustro totalmente muy resaltante, y entre sus alrededores antiguas capillas donde se encontrarían también niveles de tumbas donde serían enterrados estos personajes españoles a inicios de la fundación de esta ciudad colonial de Zaña. Los mercedarios llegaron a Zaña en 1637. Fue en ese tiempo que construyeron su iglesia. Lo único que ha quedado en pie es su altar, flanqueando enfrente dos torrecillas a modo de campanarios. La portada apunta al Renacimiento clásico. Esta fue una iglesia de tipo basilical, una nave central más alta y dos capillas laterales más bajas para permitir las ventanas. Lo que se conserva de este monumento son los fragmentos de pinturas murales. Esta iglesia fue construida a fines del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII. Ahora, ¿dónde es que nos encontramos? Nos encontramos ubicados en la iglesia matriz, lo que se dice de que sería parte de la antigua Plaza Mayor de Zaña, y actualmente se llegó a encontrar parte de unos niveles muy profundos de antiguas catacumbas, donde se menciona que sería enterrado hace 422 años el segundo arzobispo del Perú, Alfonso Toribio de Mogrovejo, conocido a nivel del Perú como Santo Toribio, quien murió en mi pueblo de Zaña un 23 de marzo de 1606. Te hago presente, Dana, estás tú ubicada en la parte principal de la entrada hacia la iglesia matriz de Zaña. La parte externa, toda la parte externa está cubierto por las aguas del río Zaña, las cuales al inundarse quedaría Zaña en un pueblo fantasma, y a la vez se dice que antes de la inundación esta ciudad de Zaña, Dana, fue saqueada por Edward Davis y Francis Drake, piratas y corsarios, en los años de 1686, un 4 de marzo, donde ellos ingresaron por un puerto llamado Cherrepe, quienes llegaron al pueblo saqueando y acabando con la economía de la antigua Sevilla del Perú, una de las ciudades más importantes, las cuales se convirtió y se fundó para ser la capital durante el siglo XVI. Qué desastre el que dejaron, ¿no? Exactamente, totalmente. El río en diferentes puntos y fechas inundaría el pueblo en 1720, en 1746, a la vez también entre los años de 1578 se menciona fuertes lluvias que aumentarían el caudal de este río, y ante ello en 1983, donde las aguas ingresaron
hacia 1 metro a 1,5 metros de altura, dejando barro y acumulaciones en muchas partes de arena que afectarían también parte de esta ciudad. Y entre ellos, te hago presente, Dana, estas iglesias ahora, por falta de apoyo de las instituciones culturales, han quedado totalmente en abandono. El pueblo lo llega a conocer como las ruinas de Saña, por el motivo en que se encontrarían en estado ruinoso y deteriorado, producto de lo dejadez, se puede decir, de las autoridades. El agua subió más de lo que miden las personas. Exactamente, le hago presente. El agua llegó a obtener un promedio entre 3 metros a 4 metros de altura, bien donde alto. Estas aguas, exacto, muy alto, estas aguas dañarían al pueblo, convirtiéndolo en una ciudad fantasma. Las frases más importantes de la zona religiosa de este Valle de Saña se encontraría entre la parte de la tumba una frase muy importante. Se dice que la frase en honor a Santo Toribio fue: no es nuestro el tiempo es de Dios. Es un punto muy importante en relación a las frases en honor al segundo arzobispo del Perú. Lo que tú estás observando en este momento es parte de antiguas tumbas, donde aquí se encontrarían los restos de uno de los españoles más importantes y arzobispos a nivel del Perú, con el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo, y construcciones en relación a lo que fue la antigua Plaza Mayor de Saña. Estás ubicado entre los niveles más importantes de lo que fue la antigua villa de Santiago de Miraflores, una ciudad que fue fundada un 29 de noviembre del año de 1563, que ahora te muestra dentro de su arquitectura los materiales empleados a nivel de la época, y más aún puedes observar hacia el frente, Dana, puedes apreciar restos arquitectónicos de lo que fue parte del convento de San Francisco, construido a inicios del siglo XVI, en los años de 1585. Lo que puedes observar, esto es parte de los antiguos restos arquitectónicos que son considerados como joyas arquitectónicas válidas de la época colonial. Puedes apreciar aquellas nervaduras y sotabancos que muestran las caídas de arcos y muros relacionados a los niveles más importantes de este templo. Y a nuestra distancia, a un promedio de 200 metros, puedes observar una vista muy importante de los restos arquitectónicos de lo que fue el convento de la Merced, una de las iglesias más importantes de este distrito, construido a inicios del siglo XVI, de los años de 1637. Entre ellos te muestro lo que llama la atención a los visitantes y pobladores, los materiales que se usaron durante la época, el material totalmente de ladrillo, el calicanto, y sobre ello las construcciones que darían en este nivel, producto del último fenómeno de los años de 1983. Esto es Saña para el mundo, donde muestra parte de una arquitectura muy sorprendente y una historia muy importante a nivel del Perú. Totalmente todo es original, lo único sí, un mensaje muy importante para muchas autoridades que puedan tomarse el punto de la preocupación, más aún en la restauración y conservación de estos patrimonios. Dime de dónde viene tu sol. En junio de 1987 se anunció un gran hallazgo arqueológico, al que se le llamó Señor de Zipán. La zona donde se descubrió se ubica en la región Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Saña, anexo de Zipán, caserío Huacarrajada, donde se encontraron huacos, vasijas, piezas de cerámica y entierros. El Señor de Zipán era el mandatario que gobernó el valle medio de Lambayeque entre los siglos II y III después de Cristo. Para exhibir este maravilloso legado, se construyó en Lambayeque un museo inspirado en la cultura moche, encontrándose en su interior los restos del Señor de Zipán, que colmará el interés de cualquier visitante. Que me quieres y me adoras. Este es el museo principal de todo el Perú, dedicado a la esclavitud afroperuano, siendo declarado en el 2017 por la UNESCO Sitio de la Memoria de la Esclavitud.
¿Me acompañan para observar todas las reliquias de la esclavitud? Saña no es solamente conventos, claustros e iglesias, sino posee un museo único en el Perú, donde se guarda celosamente las reliquias de la esclavitud afroperuana, que hoy en día nos enseña la tortura y el maltrato a los negros esclavos de aquella época. Abrió sus puertas el 29 de marzo del 2005. Este museo conserva antigüedades que han sido recabadas hace 25 años y tiene reliquias como la fotografía tomada en 1881, donde se describe al negro chichero. También se puede observar una colección de planchas de todas las épocas y de diversos tamaños. Además, peroles, lecheros, barril, cucharas de palo, lampas, machetes, cantifloras y noques de madera, que utilizaban para alimentar a los animales. En otro de sus salones podemos apreciar instrumentos musicales, como el checo, quijada, bombo, cajita, tumbas o congos, mandolina, vitrolas y una colección de máscaras de los diablitos de Tucumí. Y en la parte posterior, carretas que fueron encontradas en chacras vecinas. Pero sin duda, uno de los ambientes más importantes de este museo es la sala de torturas, que contiene instrumentos que fueron empleados para dar los más severos castigos a los esclavos, tanto hombre y mujer de aquella época. Como por ejemplo, las cadenas, que eran atadas un extremo al cuello y el otro extremo a los pies. Y cuando el castigo era más severo, esta cadena se ataba a una bola de acero de aproximadamente 20 kilogramos para ser arrastrada. Otro de los instrumentos de tortura y castigo era el cepo, que servía para marcar hasta 3 personas, donde se colocaba ambos brazos y la cabeza, inmovilizándolos, para así poder marcarlos como a los bueyes, donde los esclavos negros resistían hasta 4 veces y las mujeres una vez. Los dueños de esos esclavos eran nobles españoles, que al marcarlos y encadenarlos, los llevaban fuera de la ciudad para la explotación de las minas. Muchos de ellos no llegaban más que a los 24 años, a causa de estos maltratos y torturas. Dime qué sacaría yo con querer. En los periodos pre-Inca e Inca, el Valle de Saña tenía, además de regadíos, canales, murallas y caminos, habían viviendas, fortificaciones y lugares ceremoniales de mucha belleza a lo largo de todo el valle, donde las ruinas del Cerro Corbacho forman uno de los lugares antiguos mayores del valle y constituyen un típico asentamiento donde permanecieron los periodos últimos de los Chimú y comienzos del Inca. Alundero le da. Ubicado en el caserío La Otra Banda, considerado el segundo bosque de mayor extensión de la región Lambayeque, y se caracteriza por ser un bosque que debe su existencia solo a la naturaleza, sin canales de regadío, donde podemos encontrar diversidad de flora, como el sauce, algarrobo y zapote, así como una variedad de aves. Alundero le da, alundero le da, alundero le da saña, alundero le da. El puente colgante permite la comunicación entre el caserío La Otra Banda y Saña. Gracias a este puente, los pobladores cruzan el río, permitiéndoles realizar su faena diaria. En la actualidad es parte del atractivo turístico de este distrito. Estamos frente al río que inundó el pueblo de Saña en 1720. El señor Alfredo nos relatará un poco más sobre esto.
Claro que sí, justo Dana lo comentado. Este río de Saña inundó totalmente a nuestro pueblo en los años de 1720 y 1742. Nos encontramos en el famoso puente colgante, muy reconocido por muchos de los pobladores y visitantes, las cuales a la vez bajo de ello encontramos aquel río que inundó mi pueblo y convirtió a mi pueblo en un pueblo fantasma, una ciudad que desapareció por las continuas inundaciones. Muy cerca de nuestro río encontramos también un anexo muy importante de Saña, llamado La Otra Banda, uno de los pueblos y anexos más importantes de nuestro distrito. Dime qué sacaría yo con quererte, hacerme desdichado hasta la muerte. Ay, dime qué sacaría yo con quererte, hacerme desdichado. Este cerro se encuentra a 15 minutos del distrito. Según la historia, en este cerro se daba muerte a los indios que incumplían las órdenes. Aquí, posiblemente, se hallan huacos y tesoros. Por estos caminos se desplazaban los incas rumbo a Cajamarca. Al hundero le da saña, al hundero le da. Los esclavos negros tenían muchos padecimientos. No solo eran marcados con un hierro candente, colocados en cepos, sino que también eran ajusticiados en el cerro La Horca. Pero paradójicamente, este cerro sirvió como refugio de los pobladores de Saña, cuando el río se desbordó de su cauce y arrasó la ciudad en 1720. Actualmente, sobre este cerro se han ubicado muchas familias, quienes han construido sus viviendas sobre este importante detalle histórico. El Cerro Pintura, como su nombre lo dice, de este cerro se extraen los materiales para la elaboración de pintura y esmalte. En la actualidad se ha logrado ubicar hasta 6 colores distintos, destacándose el blanco, amarillo y rojo. Esta es Saña, encantadora, misteriosa, histórica, una de poetas, como el gran maestro Nicomedes de Santa Cruz, compositor de la hermosa canción Al hundero le da. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de la misa de San Francisco. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo yo de la misa de San Francisco, al hundero le da. Al hundero le da. Al hundero le da. Al hundero le da saña. Al hundero le da. Saña, llena de alegría y gente hospitalaria, llena de encanto, poseedora de un rico y variado bagaje cultural. Me he quedado impresionada, al igual que ustedes, por el distrito de Saña, principalmente por su historia y tradición. Así es, amigos de Conexión Juvenil. Solo me resta decirles de que hayan aprendido un poco sobre Saña, sobre su cultura y muchas cosas más que hemos podido hacer en este recorrido. Así que les tengo que decir que la próxima semana estaremos en Puerto Eten, en Conexión Juvenil.